hemos denominado doctrinas de la gracia. Y la semana pasada tuvimos la introducción ya de por qué era este estudio, con qué estaba relacionado. Vimos que estaba relacionado con las 5 solas, ¿se acuerda que lo repasamos? Que era solo por Cristo, solo por fe, solo la palabra, solo a Dios la gloria, en fin. Y también vimos las dos posturas que hay dentro del pueblo cristiano respecto a la salvación, ¿cierto? Vimos como esa parte que a lo mejor a algunos les complicó, el tema de arminiano y calvinista, hermano. Pero en realidad lo que más allá de esos términos, que son personas que son de años, de muchos siglos atrás, realmente son siglos atrás de estas personas que son como los característicos de donde se produce esta diferencia. Más allá de eso, nosotros optamos siempre por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no nos identificamos con una persona o con algún pensador antiguo, sino que nuestro fundamento es la palabra de Dios. ¿Ya? Alguien podría, por ejemplo, si yo tengo una doctrina como persona, alguien podría decir, yo me identifico con lo que piensa el pastor Denis, por ejemplo. Pero eso no significa que somos seguidores de esa persona, sino que nos identificamos simplemente con lo que cree, pero nuestro fundamento siempre es la palabra del Señor. Ese es nuestro fundamento. No estamos sacando doctrina de un libro, de un pensador, simplemente nuestra doctrina está basada en la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a ir con la segunda parte, con la segunda clase, que en realidad es lo que hemos definido, ¿cierto?, como doctrina de la gracia, en lo que nosotros creemos como pueblo del Señor, como iglesia Palabra Viva. Y hoy día, en relación a la gracia del Señor, el título de esta clase se llama La incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre, así se llama esta clase. Vamos a hablar acerca de eso. Ahora, ¿qué significa la incapacidad del hombre? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Y la definición de este concepto que está en la Sagrada Escritura es, y usted lo puede escribir ahí, la definición de la incapacidad del hombre significa lo que está escrito ahí, que el pecado afectó al hombre en su totalidad y lo hizo incapaz de buscar a Dios y salvarse por sí mismo. A eso nos referimos con la incapacidad del hombre. Es cuando decimos que el pecado afectó al hombre en su totalidad y lo hizo incapaz de buscar a Dios y salvarse por sí mismo. ¿Amén? Sí, ya. Ahora, pregunta, ¿dónde creen ustedes que se produjo esta incapacidad? En el huerto del Edén, perfecto. Ahí dice la palabra de Dios, ¿cierto?, que el hombre cayó. De hecho, cuando Dios le manda al hombre, ¿cierto?, que de todos los árboles iba a poder comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque le dijo, si el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces cuando el hombre desobedece a Dios, efectivamente muere. No muere en lo físico, ¿cierto? Porque Adán no murió físicamente, pero murió espiritualmente. De hecho, la reacción de Adán fue esconderse de Dios. Entonces, la incapacidad se produjo en el hombre, ¿cierto? A través de Adán se produce esta incapacidad porque el pecado afectó su totalidad. ¿Qué significa eso? Que lo afectó en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Por qué en cuerpo? Porque el hombre en el huerto del Edén iba a ser eterno. Pero a raíz de ese pecado, efectivamente, dijo, del polvo eres y al polvo volverá. Murió en su cuerpo, es decir, nosotros hoy día tenemos los días contados, literalmente, no somos eternos. Murió del alma porque sus capacidades del mal se hicieron presentes
y en el espíritu porque perdió la comunión con Dios, ¿cierto? Y fue el hombre expulsado del huerto del Edén. Entonces, cuando el hombre cae, se produce una separación, ¿ya? Y esa separación produce la muerte. Y esa muerte produce que el hombre pierda la capacidad de querer buscar a Dios, ¿ya? De hecho, Génesis 3:15 habla de la primera promesa o de la primera profecía que hay acerca de que Dios lo iba a redimir, ¿cierto? Cuando le dice que la serpiente lo iba a herir en el carcañar, pero finalmente esa serpiente iba a ser derrotada. Ese fue Génesis 3:15, la primera profecía de salvación. Pero el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Fue echado fuera del huerto del Edén. Entonces, dicho de otra forma, eso provocó que el hombre tiene una inclinación al mal, constantemente, y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En esencia, la doctrina o el creer que el hombre tiene la incapacidad de buscar a Dios, afirma que es la corrupción moral, espiritual que el hombre experimentó con la caída de Adán, lo inhabilitó para experimentar el deseo sincero de querer buscar a Dios. Y vamos a ver a través con citas bíblicas que la Biblia respalda esto. Ahora, respecto a esto, hay dos posturas, que es la postura que hemos visto otras veces y con la postura que nosotros creemos. El famoso libre albedrío. Usted ha escuchado esta frase, ¿cierto? Ya. Los que piensan que el hombre tiene... A ver, voy a aclarar algo. Efectivamente, nosotros tenemos un libre albedrío, ¿ya? Pero escriba eso porque necesito que esto lo escuchen para que no nos confundamos, ¿ya? Escriba eso. Hay dos posturas. La uno es de aquellos que creen que es respecto a la salvación el hombre tiene libre albedrío. Efectivamente, nosotros tenemos un libre albedrío, un cierto libre albedrío, pero ese libre albedrío son en cosas cotidianas, en cosas triviales, que no son trascendentales. Por ejemplo, usted está en su casa y dice, no me voy a colocar este chaleco, me voy a poner este otro. Hoy día voy a ir a hacer este trámite, no lo voy a ir mañana. Hoy día voy a hacer cazuela, no voy a hacer poroto, por ejemplo. En ese sentido sí tenemos libre albedrío. Tenemos decisiones, nosotros tomamos decisiones, ¿ya? Y ese es un aspecto que Dios nos ha dado, en ese aspecto de nosotros poder tomar decisiones en nuestra vida. Incluso, por ejemplo, usted decide con quién casarse, decide si va a cambiar de casa, si va a estudiar esta carrera o va a estudiar esta otra, ¿me entiende? O sea, tenemos efectivamente un libre albedrío. Nadie nos está mandando. Obviamente nosotros sabemos que estamos bajo la soberanía de Dios y Él permite cosas en nuestra vida o las impide, ¿cierto? Porque somos hijos suyos. Pero tenemos esa capacidad de decidir, ¿ya? En ese aspecto sí tenemos un libre albedrío. Pero en cuanto a la salvación, ¿ya? Las personas que dicen que tenemos un libre albedrío dicen que el hombre no hereda el pecado de Adán, ¿ya? El pecado original, ¿ya? Y que el hombre es libre para escoger a Dios, ¿ya? Es decir, de su propia voluntad, él puede escoger a Dios, ¿ya? En cambio, la otra postura, que es la que nosotros más abrazamos, es que el pecado se hereda, ¿ya? Y hay un montón de citas bíblicas que hablan de que el pecado lo heredamos al nacer, ¿ya? ¿Y qué dice esta segunda postura? Que el hombre hereda la naturaleza pecadora de Adán, lo cual lo inhabilita para buscar a Dios. ¿Y alguien buscó Romanos 5:12? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir que el hombre no hereda la naturaleza pecaminosa de Adán es ir en contra de lo que la misma palabra dice, que efectivamente, como el pecado entró por uno,
ese es por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Es decir, entró el pecado, y cuando entró el pecado, entró la muerte. Así la muerte dice que pasó a todos nosotros. Yo siempre le he puesto un ejemplo respecto de cómo nos damos cuenta que somos pecadores. Yo siempre le he dicho, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Muy bien. 2 más 2, 4. 2 por 5, 10. Dale. Y eso son facilitas. 5 por 4, 20. ¿Quién nos enseñó a multiplicar? En el colegio. Es decir, para aprender a multiplicar tuvimos que ir al colegio. Pero para mentir, ¿quién nos enseñó a mentir? Nadie. Porque el niño aún más pequeño, cuando ya se da cuenta y hizo una maldad, le echa la culpa al de al lado, al perro, al gato, porque de fábrica ya viene con esa maldad, entre comillas, ¿cierto? Con esa capacidad de hacer lo incorrecto. Entonces, nosotros eso lo traemos de fábrica, ¿ya? Respecto a la incapacidad del hombre, de este tema que estamos hablando, hay otras personas que esto lo clasifican y le llaman la depravación del hombre. No porque el hombre así sea depravado, así como lo que nosotros entendemos por depravado, sino que el hombre puede llegar a niveles de pecado tan grandes como nosotros pudiéramos imaginar. De hecho, hoy día nosotros vemos en las noticias descuartizados, vemos la maldad, ¿cierto?, expresada, que uno aún todavía hay un poco de asombro de lo que puede hacer la capacidad. De hecho, de repente uno ve, por ejemplo, lo que pasa en la guerra, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los métodos ¿cómo le llaman esto? De tortura, ¿cierto? Hay libros que se especializan en la tortura, hermano, y todo eso viene de aquí, viene del corazón, viene de la capacidad del hombre. De hecho, nosotros, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan para el estallido social que tuvimos acá en Chile? Yo vi gente que se notaba que era gente como de trabajo, gente de bien, ¿ya? Pero cuando estaban saqueando los supermercados, mucha gente cedió, digamos, del verbo ceder, a hacer lo mismo, como queriendo decir mal de mucho. Hay un dicho por ahí que dice mal de mucho, consuelo. Y cayeron en cosas que ellos en otras circunstancias quizás nunca lo habrían hecho. De hecho, hay muchas veces usted ve en la noticia a alguien que asesina a alguien, y las personas después que entran como en su estado normal dicen, no sé qué me pasó, y dicen, se me metió el demonio. Algunos dicen, porque el hombre tiene esa capacidad de ser tan malvado como puede ser. No digo que todos seamos malvados, porque usted puede ver una persona que no es cristiana, pero una persona de bien, es una persona correcta, pero basta que alguna circunstancia cambie para que de dentro de esa persona broten pensamiento, ira, venganza, deseos de hacerle mal a alguien, y eso está dentro de nuestra vida. Todos tenemos una cierta capacidad para hacer el mal, que obviamente no lo hacemos porque también está la imagen de Dios en nuestra vida, la cual nos reprime, ¿no?, para no hacer lo que nosotros queramos. Entonces, cuando sucedió eso en el huerto del Edén, dice la palabra que todos nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, dice Romanos, que trae muerte. De hecho, Romanos también dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, un muerto espiritualmente no puede desear buscar a Dios. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Ya. Ahora, vamos a ver citas bíblicas que hablan acerca de esta incapacidad que tiene el hombre. Génesis 6:5, anote solo la cita. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Me salté una palabra. Solamente. Es decir, esto está en el contexto del diluvio. Cuando vino el diluvio, dice la palabra de Dios que Jehová Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos no era temporal, no era eventual, no es que una vez lo fueron, sino que era de continuo solamente el mal. Entonces ahí la palabra de Dios está dejando claro, ¿cierto?, la maldad del hombre, ¿ya?, y su inclinación innata a hacer el mal. La Nueva Traducción Viviente dice de este mismo texto, no sé si lo tiene ahí, hermano Orly Ars, Génesis 6:5. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, las palabras que ocupa son absolutas. No es que dijeran era un poquito, a veces. No, dice que siempre y totalmente eran malos, ¿ya? Otra cita, que ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, que es Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y atención con lo que viene, porque no se sujetan a la ley de Dios, y esto es terrible, lo que viene a continuación, ni tampoco pueden. Por eso estamos hablando de la incapacidad del hombre para buscar a Dios. Porque el hombre, dice la palabra de Dios, aunque quisiera, no puede. No puede buscar a Dios. Dice, pongámosle la Nueva Traducción Viviente para comparar las versiones. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Nunca obedeció, mire, nunca, hermano. ¿Sabe lo que es nunca? Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás. Oiga, esto es absoluto. La palabra de Dios dice que el hombre jamás va a poder someterse a la ley de Dios porque no quiere y porque tampoco puede. Entonces, por eso nosotros creemos efectivamente en la incapacidad del hombre para buscar a Dios, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el hombre no puede, y aunque quiera, tampoco lo va a poder hacer. No sé si esto lo logro explicar bien, hermanos, de que quede claro la incapacidad que tiene el hombre para buscar a Dios. Es decir, si Dios no actúa en el corazón de alguien, esa persona no puede buscar a Dios. Por sí solo no puede buscar a Dios a menos que Dios intervenga. Por eso la palabra en Juan 6 dice, y es un texto que siempre hemos repetido, que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae. Y hemos puesto el ejemplo de Lázaro, ¿cierto? Que Lázaro estaba muerto. Lázaro no podía decir, no, sabes que hoy día ya han pasado 4 días y hoy día voy a revivir, hoy día voy a resucitar. No podía. La única forma que Lázaro viniera a la vida era que Jesús le dijera, Lázaro, después vamos a ver que también lo adelantamos el otro día, que Lázaro no podía decir, no Señor, hoy día no voy a resucitar. No, Lázaro tuvo que resucitar porque a la voz de Dios nadie se puede resistir. Amén. Ahora, tanto Génesis
como Romanos hablan de los designios. ¿Se acuerda que Génesis decía que los designios del pensamiento del hombre era continuamente solamente el mal? Y aquí Romanos, en la versión Reina Valera, también habla de los designios. ¿Puede poner ahí la Reina Valera, por favor, hermano Orlando? Dice, por cuanto los designios. Vuelve a usar la misma palabra de Génesis. Designios. Yo averigüé qué significa designio. Designio es esto no va a ser de prueba, ya, para que no se asuste. Designio significa es la intención o el plan para llevar a cabo una acción. De hecho, Génesis habla de los pensamientos, hermano, ni siquiera de las obras. Porque ya, si alguien obrara mal, ok, ya lo consumió. Pero Génesis y Romano habla desde ya del pensamiento, de lo interno, de lo que nosotros pensamos, dice que es solamente el mal. El hombre sin Dios no va a poder agradar a Dios. Porque su pensamiento, su propósito, su objetivo siempre va a ser desviado, siempre va a ser querer hacer lo incorrecto. Hay un dicho por ahí que dice, echa la ley, echa la trampa, porque hasta el día de hoy alguien saca una ley, el gobierno, los parlamentarios sacan una ley y ya hay gente tratando de buscarle la trampa, cómo salvar esa ley. Porque el hombre, nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? Nosotros acá en Chile decimos de la pillería, ¿cierto? Somos espillos ¿por qué? Porque siempre le va a buscar, y todos en alguna medida tenemos esa capacidad. Porque tú, aunque no quieras, la mente es tan rápida, es tan fuerte, que tú no la puedes controlar. De hecho, yo siempre le he hablado, por ejemplo, de los chistes en doble sentido, ¿cierto? Porque lo que está diciendo la persona, si es un chiste, usa solamente palabras, entre comillas, buenas, sin garabato a lo mejor, pero como lleva un doble sentido, nuestra mente le da el doble sentido. Y ahí tenemos una demostración de nuestra naturaleza caída. Porque no es pura, no es santa. Ya estamos en este cuerpo todavía, pero bueno, vamos camino a la patria celestial. Ahora, otro texto que habla acerca de esta incapacidad del hombre, el famoso Romanos 3, del 10 al 12. Que dice, Romanos 3, del 10 al 12, no sé si lo podemos leer todos juntos, del 10, ahí. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda. Atención a lo que viene, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ¿queda alguna duda que el hombre está incapacitado de buscar a Dios? Porque no hay nadie justo, nadie busca a Dios, todos nos desviamos, ¿cierto? A una dice, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, hermano, ni siquiera uno. Hablando en lo que es nuestra generación como humanos, pues sabemos que sí hubo uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de la creación humana, no hay nadie que haga lo bueno, estamos hablando por sí solos, sin que Dios intervenga. Ese es el contexto. Si Dios no interviene, esto le aplica a todos. No hay ni uno justo, nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios, todos se desviaron, son todos inútiles. Ahí estábamos nosotros. Usted tiene al lado a alguien que era inútil. Aún, hermano, ni siquiera aún cuando Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Hermano, ni aún con eso todavía no somos puros, no somos santos en el sentido de esa santidad como la que tenía Cristo. Es cierto, Cristo nos declara santos, pero es una declaración. Pero todavía seguimos teniendo nuestras falencias,
todavía seguimos cayendo, todavía seguimos pecando, todavía seguimos desobedeciendo, ¿me entiendes? Entonces, esa naturaleza está en nosotros, pero gloria al Señor que dio su vida en la cruz por nosotros y nos ha hecho salvos para su gloria. Bien, vamos a ver otras citas, ¿ya? Pero anótela, yo quiero en esto señalar la contundencia de las Escrituras que hablan acerca de la incapacidad del hombre, de lo caído que está el hombre sin Dios, de lo inútil que es el hombre sin Dios, de lo injusto, de lo pecaminoso que es el hombre con Dios. Ahí hay varias citas, anótelas. A lo que quiero llegar, que no es un texto aislado por ahí que dice algo que está como que cuesta entenderlo, quizás. No, hay textos contundentes en la Biblia, muchos, que hablan acerca de lo que es la caída del hombre, la incapacidad del hombre, lo malo que es el hombre, lo malo que es el corazón del hombre. Vamos a seleccionar algunas así. Por ejemplo, si alguien tiene Jeremías 17:9, puede ser Romanos 7:21 al 23 y el Salmo 51:5. Si alguien lo... ¿Cristian? Jeremías 17:9. Romanos tiene... Romanos 7:21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Ese texto habla acerca, y en otra parte ahí mismo del capítulo 7 dice, porque el querer hacer el bien está en mí y no quiero hacer el mal, pero el bien que quiero hacer no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer, eso hago. Porque está esa naturaleza pecaminosa. ¿Quién tiene otra? Allá, hermano Juan, ¿cuál tiene? Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Wow. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios sí lo conoce. ¿Quién tiene otra? Esa era Jeremías 17:9. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. También hablando acerca del nacimiento, nuestro. No es que nacer sea un pecado, no es que estar embarazada sea pecado, sino a lo que se refiere es que la naturaleza de pecado se va heredando cada vez que nosotros nacemos. Cuando usted nació, cuando yo nací, heredamos ese pecado. Amén. No sé si alguien tiene otra o allá, Orlando, ¿cuál? Éxodo 32:22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Al mal. Ahí está. Tenemos una inclinación a hacer el mal. ¿Ya? El hombre por sí solo, sin que nadie le haga nada, va a querer siempre hacer el mal. ¿Quedó claro, no? En todas estas citas acerca de que el hombre es inclinado al mal. Ahora, vamos a ver algunos efectos de la caída de Adán. ¿Ya? Lo que ocurrió cuando el hombre cayó, un efecto fue que provocó en él una mente entenebrecida. Una mente entenebrecida, un corazón endurecido, una depravación total y incapaz de elegir a Dios. Ya, 2 Corintios 4, del 3 al 4.
Dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. amén. Entonces los que se pierden dice que tienen esto entenebrecido, que no pueden, les cegó el entendimiento, dice segunda de Corintios, porque no hay forma, hermano, si el Espíritu Santo no actúa, no hay forma que la persona pueda entender la palabra del Señor o el Evangelio. Dice, ¿quién tiene 1 Corintios 2:14? Hermano Juanito. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es claro, ese texto. Dice, porque el hombre que no conoce a Dios, las cosas de Dios le son locura, ¿ya? Es decir, no, eso es como algo ilógico, es tonto pensar en eso, es tonto pensar o creer en un Dios, en un libro. Esos son los argumentos, ¿cierto? Que a veces dice, tú crees en un libro que se escribió hace más de 2000 años. Porque para él son locura. Es algo que no, ¿por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que usted lee la palabra de Dios, ¿ya? Y usted no puede contener siquiera las lágrimas, por ejemplo? Le llega, como que le absorbe todo el entendimiento y se siente bendecido porque usted leyó la palabra de Dios. Efectivamente, una persona que no cree en Dios o que el Espíritu de Dios no está en esa persona, lo puede leer, pero no lo va a entender, ni mucho menos va a sentir, ¿cierto?, que el Espíritu Santo le está hablando a través de la palabra. Lo van a leer como literalmente, pero al Señor a nosotros nos da una capacidad de, en profundidad, el Espíritu Santo nos da un entendimiento de la palabra que nos produce una alegría o nos reprende también. A veces nos hemos sentido reprendidos. Y eso es porque usted y yo tenemos el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Pero el que no es cristiano, Cristo no habita en su corazón, le parece totalmente una locura. Simplemente incluso la idea de que hay un Dios. ¿Ya? El segundo efecto es un corazón endurecido. Gálatas 5:17, o el Salmo 51:5 ya lo leímos. Por lo menos Gálatas 5:17, si alguien lo tiene. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Ahí está lo que hablábamos delante, ¿cierto? Quizás nosotros también tenemos una capacidad de hacer el mal, o de engañar, o de defraudar, etc. Pero dice que el Espíritu Santo se contrapone a ese deseo para que no hagamos lo que nosotros queramos, sino que Él nos retiene, ¿cierto? A través de su palabra, nos hace que nosotros tengamos límites en nuestro accionar, ¿ya? Eso es en relación a un corazón endurecido. En cuanto a depravación total, vimos Génesis 6:5, que es lo del diluvio, ¿cierto? Romanos 3:23, amén, hermano Tommy. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es clásico, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos, todos echados fuera de la presencia de Dios. Y Juan 3:19, a ver si alguien lo tiene, hermano Omar lo tiene. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, nuevamente, oiga, si la Biblia es tan tajante, ahí dice que los hombres amaron más las tinieblas, porque es nuestra inclinación. Estoy hablando como que si todavía Cristo no estuviera en nuestra vida. La inclinación del hombre es amar las tinieblas, ¿cierto? Porque ellos no quieren que la luz le alumbre para que sus obras sean vistas y puestas en evidencia. El hombre anhela las tinieblas, no quiere a Dios. Usted le habla a alguien de Dios y para ellos Dios significa responsabilidad, tener que darle cuenta a alguien o tener que ir a la iglesia, y ellos no quieren esas responsabilidades, ¿cierto? Porque es un corazón que no ha sido tocado por el Espíritu Santo.
Y la incapacidad de elegir a Dios, 2 Timoteo 2, 25 al 26. Amén. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Mire, este texto, Orlando, ¿lo puedes colocar en pantalla, por favor? Mire, para que usted me diga, ay, pastor, está hablando cosas que a él se le ocurrieron. Mire, 2 Timoteo 2, 25 y 26. Este texto está diciendo lo que estamos hablando. Mire, dice, póngale atención acá, mire. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen al Evangelio, ¿cierto? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, gloria a Dios, para conocer la verdad. ¿De quién depende que una persona conozca a Dios? De Dios. Aquí está diciendo, corrígelo, porque quizá en una de esas Dios le concede, ¿cierto?, que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí está diciendo que el hombre por sí solo no puede. Dios tiene que concederle, como dice ahí, ¿cierto?, la oportunidad de que se arrepienta. Ese texto está muy clarificador. A ver, Juan 8:36, Efesios 2, 1, 3. Leamos esos cuatro. Bueno, ya leímos uno. ¿Cuál? Efesios, Mati, acá, Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Mire, Orlando, puedes colocar el primer versículo, Efesios 2:1. Ese versículo solamente. Mire. Lo podemos leer todos juntos, pero en base a lo que estamos estudiando, entendamos lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Le dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien está muerto, él por muerto no puede hacer nada. La única forma, dice, que la única forma que esa persona vuelva a la vida espiritual es que Dios le dé la vida. Y Él os dio vida, no está hablando de vida física, está hablando de vida espiritual. Él os dio vida, Dios les dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. Ya yo quiero que nos vayamos con esta idea de que el hombre, si Dios no interviene, el hombre no puede buscar a Dios. Si Dios no interviene, el hombre no puede volver a la vida. Ya, el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nosotros nos dimos la autoridad. Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos como de hacer, claro. Entonces, yo lo que quiero recalcar en este caso, hermano, es que
Si Dios no interviene, el hombre es incapaz de buscar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Nos quedan citas, ¿no? Juan 8:36 y Romanos 8:9. Ya, ¿cuál? Romanos 8:7. Ya, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ese es como sepulta toda posibilidad. Y Juan 8:36. Que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está. Si el Hijo te liberta, serás libre. Nosotros no nos podemos libertar a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Solamente si el Hijo nos liberta, nosotros vamos a ser verdaderamente libres. No sé si logro poder dejar claro, hermano, que si Dios no interviene, si Dios no pone su mano sobre el pecador, es imposible que ese pecador por sí solo quiera buscar a Dios, porque está muerto en delito y en pecado. Bien. Ahora, Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿Cómo es la piel del etíope? Morena. ¿De qué se ríen? ¿Podrá el etíope mudará el etíope su piel? ¿Se puede? ¿El leopardo podrá cambiar sus manchas? Dice: así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. O sea, lo que quiere decir, ustedes están tan habituados a hacer el mal que es imposible que ustedes puedan cambiar esa naturaleza. Es imposible. Sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible. Teníamos Juan 1:12, ¿cierto? Que dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira el verso 13, ahora me acordé. 13, el que sigue. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. Lo puedo poner en la Nueva Traducción Viviente, a ver cómo lo dice. Los que recibieron a Cristo, dice, ellos nacen de nuevo, mire, escuche esto, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Si Dios no interviene, hermanos, por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no hubiese enviado a su Hijo, hermano, había cero posibilidad de que uno de nosotros, dice Romanos, no había ni uno, a nadie justo, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios, hermano. Si Dios no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, nosotros no tendríamos esperanza. Nadie podría decir, no, es que yo soy bueno, no, es que yo tengo esta educación, tengo estos títulos, tengo este dinero, tengo estas propiedades. Eso, trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Solamente por el amor de Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos. Gloria a Dios. Y mire, por ejemplo, en el caso de Lucifer, Satanás, ¿dónde estaba Satanás antes de caer? Estaba con Dios, estaba con los seres celestiales, y aún así cayó. Adán estaba en el huerto del Edén
con todo a su disposición. Era el huerto, era el Edén. No tenía que hacer nada de mérito porque todo lo tenía. Y aún con todo, ni siquiera había pecado, hermano. Y aún así cayó. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Que nuestra vida está rodeada de sinsabores, de cosas. Por eso es tan valioso lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nos amó sin nosotros merecerlo. Estábamos muertos en delito y en pecado, y Él nos amó. Aleluya. Entonces, la clase de hoy hemos visto la incapacidad del hombre. ¿En qué sentido? En que si Dios no interviene, el hombre no puede buscar por sí solo a Dios. Ese es el resumen de esta clase.